Oh Dios mío, qué daño hace en el mundo pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos. Tengo por cierto que se excusarían grandes males si entendiésemos que no está el negocio en guardarnos de los hombres, sino en no nos guardar de descontentaros a vos. Esta es la exclamación, también la única que aparece, y muy breve, en el segundo capítulo de la vida de la Santa Madre, en el que trata de cómo fue perdiendo las virtudes, dirá en otro lugar, la verdad de cuando niña, la verdad de cuando niña. Recuerden aquellos versos de Unamuno: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar. No cabemos por la puerta estrecha, ni entramos por la senda angosta que conduce a la vida, cuando hemos dejado de ser niños. Y todos son complicaciones, solemnidades, subterfugios, circunloquios, cosas de mayores, cosas de gente interesante, por no decir interesada. Entonces hay que volver a la verdad de cuando niños. Y la verdad es la de una chiquilla de 6 u 8 años que sueña con ser santa y que revuelve en su cabecita y en su corazón la única verdad que importa, que pena y gloria son para siempre, siempre, siempre. Entonces la Santa Madre, en la cumbre del ya traspasado ecuador de su vida, porque si vivió 67 años y la vida, como hemos dicho, la escribió a sus 46, pues era mucho más lo que llevaba que lo que le quedaba. Incluso de monja, ya llevaba 26 años y le quedaban solo 20, que es lo que vivió ya después de empezar la Reforma. Propiamente 15, porque los 5 primeros no cuentan como tal reforma porque en su mente no era una reforma, era un conventito pobre y pequeño, el de San José de Ávila, donde vivió, dirá ella, los 5 años más descansados de mi vida. Y luego ya, a partir de la fundación de Medina del Campo, 1567 hasta el 82, fueron 15 años los que vivió en ese plan ya de fundadora, reformadora. Pero había estado 27 años en la Encarnación de Ávila, desde los 20 hasta los 47. Decimos 27 y en realidad se quedan en 20 y pocos, porque si sacamos el medio que estuvo en Toledo con doña Luisa de la Cerda, los casi 3 que estuvo en casa de doña Guiomar de Ulloa, el casi 1 que estuvo en Castellanos de la Cañada con su hermana cuando fue a curarse a Becedas, y las muchas salidas que tenía porque no estaban obligadas a clausura, en realidad hay que ir quitando tiempo. Pero en fin, en aquella celda amplia y cómoda de la Encarnación de Ávila, que es hoy la capilla de la Transverberación, vivió ella 20 y tantos años. Y aquí tiene 46 y está echando la vista atrás y dice que perdió las virtudes de su niñez. ¿Por qué? Porque dice con mucha discreción y delicadeza que teniendo sus padres tantas cosas buenas, claro, viene a decir que también las tenían malas. Y entonces ella se fijó en lo malo antes que en lo bueno. Y sobre todo los libros de caballería de su madre.
Hay almas consagradas y, por desgracia, me parece que son demasiadas, muy afanosas de noticias. Tengo la impresión de que a veces gustan más las revistas que los libros. Y eso indica una cierta liviandad de espíritu. Entonces las noticias son esquirlas, salpicaduras, virutas de la realidad. Pero para vivir en la verdad, el conocer las noticias, en nuestro caso eclesiásticas, y no digamos nada si son pueblerinas, del ámbito reducido de la familia, no aprovecha. A veces sí puede que convenga en cierta medida para encomendar esas intenciones, pero con esa justificación rebozamos un pecado tan feo y tan de almas alicortas como es la curiosidad. No es que me interese, es para pedir, no es para pedir, es para saciar tu espíritu con migajas y con bobadas. Y entonces esto, en plan fantástico, no en plan de noticias reales, sino en plan de ensoñaciones, es lo que le pasó a la Santa Madre con los libros de caballerías. Y dice que le hicieron mucho daño. En su madre lo disculpa. Lo haría para no pensar la pobre en los muchos trabajos que tenía, dice ella, y para ocupar a sus hijos, que al menos mientras leían aquel libro no estuvieran perdidos en otras cosas. Pero a su padre le pesaba mucho. Don Alonso era un hombre muy serio, un hidalgo castellano, tan serio y tan recto, que cuando su hija se metió monja y bajaba él a la Encarnación a verla cada tanto, ya cuando vio que ella no le hablaba tanto de Dios como al principio, sino que lo que le daba eran noticias, él dejó de ir. Dejó de ir. O sea que sucedía al revés. Sucedía al revés. Parece que el padre era el religioso y ella la que estaba en el mundo. Dice, ya como no hablábamos de oración, íbase luego. Luego quiere decir enseguida, como sabemos. Y ya dejó de menudear el locutorio. Era un hombre muy serio y muy mal administrador, porque sabemos que dejó la testamentaría lo que fue una colección de deudas. Era un hombre muy serio y muy recto y le pesaba esas frivolidades, entre comillas, en su mujer y en Teresa. Y es que ella se obsesionó, que es lo malo, que hay que estar muy en guardia con cualquier cosa, hasta con lo bueno, con una persona, con una actividad. Si nos sorprendemos pensando demasiado, con una frecuencia excesiva y alarmante en algo o en alguien, por bueno que sea, eso no es de Dios, porque le está quitando el terreno a él. Y es una suerte de obsesión que a veces pudiera ser incluso obsesión diabólica. Ya saben que el demonio tiene 4 maneras de tratar de arruinarnos. La más corriente y la que sufrimos todos, iba a decir a toda hora, es la tentación. Cuando la tentación se hace persistente y casi imposible de erradicar, pues puede llegar a ser obsesión. Una persona que está o ha estado entregada a los placeres de la carne o a un racionalismo exacerbado, que está constantemente obsesionada con que Dios no existe y vuelve y vuelve y vuelve, es una cosa obsesiva ya. Y puede al mismo tiempo que ser actividad diabólica, ser una cosa enfermiza psíquica ya. Y luego el demonio tiene 2 formas ya externas, físicas, que el alma no tiene culpa. Y una es la posesión diabólica, que es que mueve el cuerpo, pero sin mover el alma.
Recordemos el padre Surín, tuvo poseído. Santa María de Jesús Crucificado, la arabita, tuvo una posesión diabólica varios tiempos. Santa Gema Galgani tuvo, en fin, hasta en los santos. Y luego cuando se refiere a lugares que ahora de repente se cae esta lámpara o pasa lo que sea, pues se dice infestación diabólica, que es que el sitio está contaminado por una acción satánica. Pero en fin, lo más corriente es la tentación. Eso lo tenemos todos a cada paso, por eso rezamos el Pater Noster. Ne nos inducas sin tentacionem, que cuando se dice en español, algunos lo dicen más, no nos dejes caer en tentación. No, si en tentación vas a caer, lo que tienes que pedir es no caer en la tentación. En esa tentación, en ese momento, no caigas, porque de la tentación no estás inmune. Bueno, pues esa tentación, digo, cuando es persistente, es obsesión. Y según qué tipo de psicología sea, hay que estar más en guardia y tener muy bien colocada la afectividad, porque si no se enreda con todo, se enreda con la voluntad, se enreda con la memoria, se enreda con la sensibilidad y todo va a empujones de una afectividad desbordada. Entonces se puede dar esa obsesión. ¿Qué tipo de, vamos a decir, entre comillas, con todos los atenuantes que queramos, pero qué tipo de obsesión es la que tuvo en su juventud la Santa Madre? Porque es que la Santa Madre la miramos y nos anima mucho porque pasó casi por todo. Pasó casi por todo. Menos por tentaciones de carne, que cuando le fue una monja a decir una tentación que tenía muy violenta, le dijo: hija mía, yo lo siento mucho, porque por ahí no he pasado nunca, ahí no la puedo ayudar. Era un ángel. Pero lo demás pasó casi por todo. Y entonces dice aquí que en los libros parecíame no era malo, que es lo peor, claro, de los, vamos a llamarle, en vez de obsesión, si quieren, apetitos, apegos. Como dice el Santo Padre, 5 daños causan los apetitos en el alma: cansan, ensucian, atormentan, oscurecen y enflaquecen el alma. La dejan hecha un pelele. Pues vamos a decir apetitos. Y entonces el apetito que tenía la Santa Madre era la curiositas. Y Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, contrapone a la studiositas. La studiositas o estudiosidad es una virtud, en fuerza de la cual yo quiero aprender muchas cosas, deseo saber mucho, pero no por amor propio, con esa ciencia que hincha, o por quedar bien ante los demás, o por almacenar conocimientos, sino por Dios, por la gloria de Dios. Porque si yo le conozco más, le amaré más. O por ayudar a las almas, aunque no sean cosas directamente de Dios, pero puede ser de un campo científico, cultural, lo que sea, y eso me conviene a mí para introducirme en tal ambiente si mi vida es apostólica. Las monjas no. Y en contraposición a eso está la curiositas. ¿Qué es eso? Eso es un vicio, contrario a la virtud de la estudiosidad. La curiosidad es afán de saber, pero para mí, para regodearme en esas noticias, para poderlo usar como arma arrojadiza, por aquello que dicen los británicos, information is power. Comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi, en su madre, me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás, y parecíame no era malo. Este es el punto. Este es el punto. Que tomamos por bueno lo que es nocivo. Parecíame no era malo, con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. 3 cosas para descubrir un apego, un vicio, algo que nos arruina espiritualmente. Primero, autoengañarnos, llamar bueno a lo que es malo. Segundo, concederle un tiempo que le pertenece a otra actividad, por ejemplo, a dormir. Una monja que se cree
que está haciendo muy bien a una persona a base de escribirle cartas. Y se queda por la noche escribiendo y no duerme, o rezando sin permiso de la priora, y se queda en el coro. Y tú lo canonizas eso. Pero si no tienes licencia, si lo que toca ahora es dormir, tienes que hacer en cada momento lo que tienes que hacer. Lo dice don José María Pemán en el Divino Impaciente. No hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Bueno, pues, entonces, 3 cosas hay aquí. Parecíame no era malo, autoengaño. Dedicaba a ello muchas horas del día y de la noche, tiempo mal empleado. Tercero, a escondidas de mi padre, o sea, fuera de la obediencia, sin licencia. Como hagamos algo en que entre uno de esos 3 elementos, no digo ya si son los 3, juntos, que es lo que le pasaba a ella, está claro que no es voluntad de Dios. Y ya digo, ya puede ser que estés escribiendo la mística ciudad de Dios como la venerable Madre Ágreda, o leyendo lo que sea, pero no, hay que hacer lo que hay que hacer. Y entonces dice, era tan en extremo, o sea, en extremo, era una cosa desmedida, desmesurada, desproporcionada, le estaba provocando un desequilibrio. Era tan en extremo lo que en esto me embebía, que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. Aquí está muy bien descrito, con la experiencia propia como lo hace siempre ella, porque ella no da doctrina, siempre parte de su propia experiencia, y de ahí se deriva la doctrina. Pero está admirablemente descrito lo que es un apego, un vicio, una de esas que podríamos llamar virtudes aparentes, porque quien las tiene la canoniza, o por lo menos la minimiza. No, si no tiene importancia, si yo no hago daño a nadie, y además te estás arruinando la salud porque no duermes, estás saliéndote de la obediencia porque no tienes permiso, estás obsesionada y te quita pensar en otras cosas. En fin, en este caso de la Santa Madre fueron las novelas, los libros de caballería. En el caso de cada uno será lo que sea, que todos tenemos algún caballo de batalla en este sentido y plega a Dios que sea uno solo el caballo. Y entonces se hizo vanidosota y empezó el cuidado de manos y cabellos y olores y el desear traer galas, pues una quinceña muy mona como era, sin ser guapa, pero era un encanto de chiquilla, con sus 3 lunares y sus cejas rubias y su simpatía desbordante, y era, pues gustaba, sabía que gustaba y le gustaba gustar, y jugaba con eso, y lo explotaba, y entonces no tenía mala intención, porque no quisiera yo que nadie ofendiera a Dios por mí. Duróme mucha curiosidad de limpieza demasiada y cosas que me parecía a mí no eran ningún pecado, muchos años. Ahora veo cuán malo debía ser. Y entonces habla muy discreta y sutilmente de sus primos, los que entraban en casa, y dice que hay que aconsejar a los padres que tengan mucha cuenta con las amistades que tienen los hijos a esta edad, y es verdad. Cuando se trata con jóvenes se ve que aquí está todo. Aquí está todo. Por eso cuando decíamos esta mañana repasar la propia vida, pues también en esos hermanos, abuelos, padres, infancia, tengo que meter a mis amistades, aquellos amigos que Dios puso en mi camino por su misericordia, o aquel encuentro, aquel contacto que me hizo asistir a tal lugar, a tal colegio o lo que sea, porque es muy importante cómo se hace la persona en esos años. Y entonces hasta los 14 años, que dice la Santa Madre, que es cuando tomé todo el daño de una parienta que trataba mucho en casa, era de tan livianos tratos que mi madre le había mucho procurado desviar que tratase en casa, pero no había podido, pues debía ser una prima, claro, no hay quien la eche, era alguien muy allegado y la madre tampoco se iba a poner
a malas así de frente, pero le vino mucho daño por ella. Y entonces tenía 14 años, dice la Santa Madre, que bien podían ser unos 15, porque también ya vimos que se equivocó cuando nos dijo la edad en que quedó huérfana, que eran 12 y en realidad eran casi 14, que coincide con esto. 14 era una mujer en toda regla, casadera ya, porque se casaban a esa edad, que es cuando se casó su madre, doña Beatriz, con su padre don Alonso ya viudo. Fue de edad de 14 años y creo que más, dice ella. O sea, pongámonos en los 15 o 16. No me parece había dejado a Dios por culpa mortal ni perdido el temor de Dios, aunque le tenía mayor de la honra. Y aquí entra otro de los temas estrella de la Santa Madre, la honra, el punto de honra, lo que nos hace no adelantar en el camino de perfección, el afán de prestigio, el deseo de quedar bien, el estar pendiente de la opinión de las criaturas, el que no digan mal de mí, los respetos humanos, la honra. Y entonces, ese mismo amor de la honra, dice ella, como entonces la sociedad era teocrática, era cristiana por antonomasia, pues claro, el mismo amor de la honra le hizo no perderla, dice ella. Así tuviera fortaleza en no ir contra la honra de Dios como me la daba mi natural, para no perder en lo que me parecía a mí está la honra del mundo. Y no miraba que la perdía por otras muchas vías. En fin, que en su casa sufrían por ella, sobre todo su padre y su hermana la mayor, María, sufrían por ella, sentían esa amistad mala con esa parienta, la reprendían muchas veces. Y aquí puedo también echar yo la vista atrás de mi vida, de capítulos que he tenido oscuros por una amistad y mis padres detrás de mí o advirtiéndome, o en el colegio llamándome la atención, ten cuidado con esto, y a lo mejor pues fueron momentos providenciales que gracias a aquel profesor, a mí me lo han contado algunos jóvenes. Hoy, como es todo tan extraño, pues gracias a un profesor que lo cogió por las solapas y lo zocotreó, o un hermano mayor o lo que sea. Bueno, pues ahí estaban preocupados con Teresa, y ella, que era muy lista, claro, dice, mi sagacidad para cualquier cosa mala era mucha. Espántame algunas veces el daño que hace una mala compañía, y si no hubiera pasado por ello no lo pudiera creer. En especial en tiempo de mocedad debe ser mayor el mal que hace. Y avisa a los padres que tengan cuenta con esto, habla de las buenas compañías. Si tratara en aquella edad, o sea, en la mocedad, en la adolescencia ya tardía, a los 15, los 16 años, si tratara en aquella edad con personas virtuosas, yo estuviera entera en la virtud. Porque si en esta edad tuviera quien me enseñara a temer a Dios, fuera tomando fuerzas el alma para no caer. Después, quitado este temor del todo, quedóme solo el de la honra, que en todo lo que hacía me traía atormentada. Con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas bien contra ella y contra Dios. Vamos a detenernos un poco en esto, para volver a insistir en vivir en verdad, como decíamos esta mañana. En la medida en que perdemos el temor de Dios, el santo temor de Dios, don del Espíritu Santo, que no es, como saben, miedo a Dios, que no es temor servil, sino que es temor filial, horror ante la remota posibilidad de estar separados de Dios y de su amor. Por tanto, se traduce eso en minimizar los pecados veniales. En la medida en que perdemos ese temor de Dios, crece en nosotros el temor de las criaturas. O sea, la honra, el miedo a quedar mal con los hombres. Y con Dios nos da más igual. Eso es proporcional. Así como en la medida en que crece en nosotros el temor de Dios, nos dan más igual las criaturas, porque no me va a juzgar la criatura. Y entonces la Santa Madre dice que con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas. Cuando Abraham tenía
99 años, échenle guindas al pavo, 99 años, que ya tenía experiencia de la vida un poco, vino Dios y le dijo un día: anda en mi presencia y no pecarás. Otros traducen, está en el Génesis, el otro día salía en la epístola, hace 3 o 4 días. Otros le dicen, traducen, anda en mi presencia y serás perfecto. Miren, la presencia de Dios lo engloba todo, lo engloba todo. Vívala cada alma como quiera, como Dios se la pida, pensando que Dios está delante y me ve, pensando que Dios está dentro de mí y me asiste en todo, pensando que Jesucristo está a mi lado, como le sentía la Santa Madre, pensando que tengo ante mí al ángel custodio. En fin, cada uno tendrá las industrias que quiera para vivir la presencia de Dios, pero no hay que perderla, hay que estar constantemente retomándola, porque en la medida en que vivamos en presencia de Dios y no saquemos ninguno de nuestros actos de su divino acatamiento, en esta misma medida no solo no pecaremos, sino que volaremos por el camino de la perfección. Ahora, si andamos con tramposerías infantiloides, con pensar que no se había de saber, me atrevía a muchas cosas bien contra Dios, dice la Santa Madre. Bueno, no hay que decir, no lo vamos a estar repitiendo a cada paso, que está exagerando siempre, porque ella, desde luego, de manera consciente, nunca ofendió a Dios en nada grave. Pero sabía lo que eran pecados veniales. Cuando tanto avisa de guardarse de ellos, es porque sabía lo que eran. Entonces, todo estriba en eso, en vivir en presencia de Dios. Y se pierde el temor de Dios si no se vive en presencia de Dios. Y se crece en temor de las criaturas. Y entonces, claro, aunque dice ella, nunca era inclinada a mucho mal, porque cosas deshonestas naturalmente las aborrecía, sino a pasatiempos de buena conversación. Fíjense lo que nos enseña esto, porque también una monja puede perder mucho tiempo y mucha santidad y mucha vida en pasatiempos de buena conversación, no de mala, de buena. Pero no digo en el locutorio con seglares, digo dentro con otra monja, en pasatiempos de buena conversación. Pero si es que el tiempo es oro y es cielo, ¿cómo vamos a estar? Si ese tiempo podías estar desgranando un rosario o haciendo un escapulario o mirando un pajarito en la huerta y alabando a Dios o haciendo una magdalena. Pero pasatiempos de buena conversación, ¿a dónde van? Dice ella que eso la ponía en peligro constantemente. Aunque el Señor la libró siempre para que nunca se perdiese. Lo que pasa es que como el padre estaba ya tan preocupado, pues dijo, no, esto como siga adelante va a acabar mal, y yo la meto en un reformatorio por lo fino, que era el monasterio de Santa María de Gracia. Y ella se sintió muy avergonzada. Sobre todo los primeros 8 días que estuvo allí, dice ella, sentí mucho, pero no por estar allí, porque tenía tanta gracia que luego se adaptaba a todo, se hacía amiga de las otras colegialas y de las monjas, como se hizo, y de todo. Lo que sintió mucho ella es por lo que iba a pensar la gente, porque se había entendido la vanidad mía, se había entendido. Y dice ella, yo ya andaba cansada. Esto me lo han dicho a mí más de 2 jóvenes. Mire usted, si yo no me encuentro con Dios, si yo no doy un cambio a mi vida, yo estaba agotado, yo estaba ya al límite, yo no tenía ni ganas de vivir, ni ilusión de nada, yo estaba cansado. A veces puede que lo digamos nosotros también consagrados, como decíamos ayer en la plática preparatoria, que a los 40 o los 50 años, o 80, estemos cansados con el peor cansancio, que es la fatiga del corazón, la desilusión, la rutina, el acostumbramiento,
Y eso todo lo provoca estos apetitos y pecados veniales. Dice la Santa Madre, ya yo estaba cansada y no dejaba de tener gran temor de Dios cuando le ofendía y procuraba confesarme con brevedad. Con brevedad significa con frecuencia y también con brevedad, que es como hay que confesarse, con brevedad, 5 minutos. La confesión no tiene que durar más, bien hecha. No tiene que durar más y puede ser un poco abuso del sacramento si dura más. La Santa Madre lo dice también en el Camino de Perfección, confesarse brevemente y concluir, dice también. Bueno, confesar con brevedad significa 2 cosas. Confesarse bien, enunciar los pecados sin adornarlos, ni contar historias, ni nombrar a nadie, ni nada, sino pim, los pecados. Y confesarse con brevedad significa también cada 8 días. Que ya no lo hace casi nadie, ni las monjas, porque no hay confesores ni hay nada. Pero entonces era así. Y hasta hace poco. Y luego ella se contentó, le daba al Señor gracia, andar contento a todas, aunque estaba enemiguísima de ser monja, no me dejaba el demonio de tentar. Pero comenzó mi alma a tornarse, a acostumbrar al bien de mi primera edad. O sea, volvió a la niñez, se regeneró, se refrescó, se purificó, se renovó. Lo que tiene que pasar en unos ejercicios. Volver al primer amor, volver al entusiasmo de la infancia espiritual, de los inicios del encuentro con los ojos del Maestro Divino en la orilla del lago de Tiberíades. Eran como las 4 de la tarde. Se acordaba hasta de la hora, Juanito. Todo, recuperar, recobrar toda la ilusión. Esto es lo que le pasó a la Santa Madre a sus 16, 17 años. Retornó a la niñez. Paréceme, andaba su majestad mirando y remirando por donde me podía tornar así. Mirando y remirando, eso es lo que ha hecho toda la vida el Señor con nosotros y en estos ejercicios. Está mirando y remirando a ver por dónde nos atrae. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido. Amén. Segunda exclamación. He dicho que era la única la otra, pero esta brevísima exclamación en el punto 8. Y esto se lo podemos decir hoy. Bendito seáis, Señor, que tanto me habéis sufrido. En el punto 7, volvemos a la exclamación por donde empezamos, ya voy siendo un poco más largo de la cuenta, había dicho, oh Dios mío, qué daño hace en el mundo pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos. Volvemos a lo que ella hacía. Ocupar el tiempo de Dios en otras cosas, diciéndose a sí misma que hacía bien y a escondidas de su padre. ¿Qué daño hace pensar que ha de haber cosa secreta que sea contra vos? No está el negocio en guardarnos de los hombres, sino en no nos guardar de descontentaros a vos. Y termina con esa otra exclamación. Bendito seáis vos, Señor, que tanto me habéis sufrido. Este es para con nosotros Dios nuestro Señor. Este es nuestro Padre Celestial. Este es Jesucristo bendito, nuestro hermano mayor, nuestro esposo crucificado. Este es el Espíritu Santo, el dulce huésped de nuestra alma, el que está mirando y remirando por donde nos puede tornar a Él. Pidámoselo a la Virgen Santísima. Refugium peccatorum. Que esta tarde, ahora ante Jesús sacramentado, pongamos nuestra vida entera delante de Él y esté la Virgen allí junto a nosotros para animarnos y estimularnos y enseñarnos a decir ahora en estos ejercicios, comienzo de nuevo. Amén.